Televidente, feliz noche y bienvenido en nuestro programa Boa Noite Corsao. Nos tem un día más cargado con información, satisfecho y contento de poder compartir con vosotros una hora más de entretenimiento, de información y de aprendizaje. Pasó a nos tour, estaba diciendo un tiki, riba una materia que quizás de nos compromiso de nuestra sección van papel de salud, cual sempre nostra llamada anche na turnos sponsor, pero muy especialmente na Lab de Med, que sempre tiene compromiso de 13 información tocante nuestra salud. Hábenos que abre un espacio para nos papel de un problema. La gran mayoría de especialistas en ribaterreno de salud que nos está entrevistando sempre está papia de allí. Si no se va a papia de cualquier maleza, diabetes, nós vai dar em sobrepeso. Nossa papia de coração, nós vai dar em sobrepeso. Qualquer problema de saúde que nós vai papia ribeje, sempre nós vai dar em sobrepeso. E lamentavelmente se trata de um problema, aunque me tenho que reconhecer e me avisei em diferentes programas. A mí está sintiendo que nos está avanzando un tiki en el aspecto de conciencia para lo que está trata sobrepeso. De comida a veces sei. En primer lugar, pasó nuestra mira, en los círculos nos tiene un o más amigos o familia que baja considerablemente de peso. Ya sea a base de cualquier manera, de cualquier procedimiento, ya sea una operación, cana, dieta, lo que sea, pero Mester tiene gente que nos conoce a baja de peso. Si vos no conocéis ni un visame, me puedo poner algún ejemplo de gente conocida en nuestra comunidad. Y de otra banda, el área de nuestra ciudad, camina gente sacana para fitness, para ejercicio, nos mira con el grupo cada día está más y más y más grande. Esa es quizás una manera como me puedo con referencia. No obstante, tú decís, nos está sigue mantener un problema de sobrepeso. Nos está una comunidad que tradicionalmente tiene sobrepeso y casualmente nos tiene un especialista en el tema de obesología. Me notaba que estaba una especialidad médica, me estaba que tiene como doctor, tiene una cantidad de especialidad y que tiene dietista, que está dedicada, pero profesional que nos estaba ahí entrevista un amigo de casa, ya vos han llegado y mira su presentación aquí de Boa Noite Corsao algún día, pero está obesólogo, está especialista en obesidad, trata de doctor Dwight Fuguet, nos estaba a switch para español, esta parte español y nos estaba a conversar de tema interesante aquí. Doctor Fuguet, muy buenas noches, gracias por compartir con nosotros, gracias por su tiempo valioso para dedicarnos un espacio para que nuestros televidentes puedan tener un poco más de información sobre la obesidad. Más bien, muchísimas gracias a ti, Germán, por la invitación y para poder dar información de interés a la población que hace falta a veces esos tips de información que a veces pueden hacer muchísimos cambios. Sí, sí. La semana pasada, doctor, yo transmití un programa donde hay una actividad que se está llevando a cabo en los barrios que es Health is Wealth. Y hay una organización que se está dedicando a llevar esos programas y entre muchas cosas hay obesidad. Y había una señora que hablaba por experiencia propia que ella tiene obesidad y ella lo reconocía, dice: yo de niña fui obesa, fui una adolescente obesa y todavía y no he podido con eso. Antes yo caminaba mucho y aunque no me ayudó mucho para rebajar, me ayudaba mucho para mis condiciones, me sentía mejor. Hoy día por razones de trabajo no puedo, en fin. Entonces eso quiere decir que hay gente que quizás tiene la necesidad o el deseo de rebajar. Antes de entrar en eso, me gustaría saber un poquito más de esa especialidad interesante y necesaria en nuestra comunidad, como es la obesología, y un poco su experiencia y que nos diga cómo ve usted el panorama, como decimos, una vista de helicóptero de la situación en cuanto a obesidad en nuestra isla. Bueno, sí, y no solo aquí en la isla, sino lo que está pasando a nivel mundial. Para que tengas una idea, actualmente, ahorita en el 2025, la Organización Mundial de la Salud acaba de hablar y decir que es la primera vez en la historia, en la humanidad,
que la obesidad infantil sobrepasa a la desnutrición infantil. Es primera vez en la historia que ya la obesidad infantil sobrepasa a la desnutrición. Y, a ver, la obesidad como tal, y no lo digo yo, a partir de 2013, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, la Federación Mundial de Obesidad y las diferentes sociedades de medicina de obesidad en el mundo catalogaron la obesidad como una enfermedad neuroconductual crónica. O sea, ya hoy en día se reconoce la obesidad como una enfermedad. Ahora, aquí en Curazao, desde en la publicación de Salud en las Américas por parte de la Organización Panamericana de la Salud, en el 2017, que ese fue el último informe, hablaba que en Curazao el 64.9% de la población tenía problemas de sobrepeso y obesidad. El 64.9%. Es decir, que si para esa fecha eran 166.000 habitantes, 107.000 habitantes tenían problemas de sobrepeso y obesidad. Y el 21% de la población tenía problemas de hipertensión arterial. Y el 8.4%, eso es por la Organización Panamericana de Salud, y el 8.4% de la población tenía problemas de diabetes. Son dos enfermedades que están relacionadas de manera directa e indirectamente con la obesidad. Y cuando te digo directa es porque la obesidad puede ocasionar ese tipo de enfermedad. Y cuando te hablo de manera indirecta es que si tiene algún tipo de esas enfermedades, ya bien sea por ambiental, desde el punto de vista genético, pero si la persona tiene obesidad, agrava su situación. En el último informe, por el Ministerio de Salubridad, aquí en Curazao, desde las etapas, desde el 2001 al 2017, dio como primeras causas de mortalidad, primero, eventos isquémicos, o sea, problemas de infarto coronario. En segundo lugar, el cáncer y en tercer lugar, derrames. Igualmente, esas tres causas de mortalidad van relacionadas de manera directa e indirectamente con la obesidad. Entonces, vemos que, bueno, como pide la Organización Mundial de la Salud, es importante la planificación y el desarrollo de programas que eduquen, prevengan y traten la obesidad. Aquí ya también se han hecho unas buenas iniciativas por parte del Ministerio de Salubridad. Cada ciertos domingos cierran la avenida New Haven y hacen actividades para que la gente vaya a hacer actividad física. Yo se los recomiendo, es muy bueno porque tienen también actividad para los niños. Hay entrenadoras y laboratorios tomando test para ver cómo está la condición de salud de las personas. Pero bueno, si tú que me abriste con la pregunta que cómo está la situación aquí en Curazao, para el año 2017 el 64.9% de la población tenía problemas de sobrepeso y obesidad. Es increíble la cantidad de personas que tienen este tipo de problemas y que quizá todavía no se esté creando conciencia sobre la necesidad de tomar medidas. Yo decía, a lo mejor en contraste con lo que estoy diciendo ahorita, que yo siento que hay como un poco más de gente dispuesta a rebajar, pero quizá no sé, yo diría, no sé si es que no se toma en serio o que lo hacen como un deporte y no como realmente la necesidad. Yo el otro día estuve viendo un caso que me pareció triste, porque era un niño como de aproximadamente 7, 8 años, su mamá, una madre joven, una madre diría yo que no llegaba a los 30 años, pero ambos con una obesidad bien notoria, la señora bastante obesa, el niño bastante obeso, y estaban sentados en un sitio, en Troquipán, comiendo, y las órdenes que pidieron eran ambas grandes. O sea que por lo general uno tiene la percepción de que a un niño le piden una comida chiquita. Eran dos de los bakis de foam grandes. Y no obstante que era suficiente comida para ambos, o sea, cada uno tenía una. La señora le puso una cantidad de salsa exagerada a la comida y le preguntó al niñito, ¿vos qué sos? ¿Tú quieres salsa? Y el niñito le contestó que sí, y la señora le atiborró de salsa, de mayonesa y salsa rosada a la comida del niño.
es un poco, yo diría que eso es falta de conocimientos. No voy a juzgar como tal, no, cada quien sabe cómo criar a sus hijos, pero es que es un caso que está a la vista, doctor, que ese niño va a ser un niño con problemas a edad muy temprana, porque cuando les digo que era obeso es porque el niño era bastante obeso a esa edad, a 7, 8 años máximo. Entonces, ¿qué se puede hacer más allá de lo que estamos haciendo con este programa, de tratar de concientizar a la gente, para que una madre, para que un padre entienda que si ellos están pasando por esa enfermedad de la obesidad, cómo no concientizar y procurar una mejor calidad de vida para ese niño al futuro? Sí, mira, es fundamental lo que tú estás preguntando. Y para mí, una de las, si tú me preguntas cuál es el mayor problema de la obesidad, para mí el mayor problema de la obesidad es que es una de las enfermedades que hay más subestimada. ¿Y por qué yo digo subestimada? Y está subestimada a muchísimos niveles. Desde la propia persona obesa, pasando por el gremio médico inclusive, pasando por las diversas instituciones públicas y privadas, y estoy hablando a nivel global, porque el problema es global, porque los años 90 al año del 2022, igual el informe de la Organización Mundial de la Salud habla que la población en adultos obesos se duplicó, pero a nivel de los niños se cuadruplicó el problema, o sea, es más serio el problema. Ahora, cuando yo te digo, es una de las enfermedades más subestimadas que hay, que ese es un gran problema. ¿Por qué? Primero, desde la persona que está obesa, piensa que estoy obeso porque es mi figura, o sea, es mi físico, estoy obeso porque yo soy gordo. Pero lo que no sabe esa persona es que dentro de su cuerpo, a fuego lento, se están empezando a cocinar una serie de problemas desde el punto molecular, celular, multiorgánico, que como un tic-tac, como una bomba de tiempo, que cuando llega lo rojo estalla, ahí las cosas son irreversibles. Pero la persona no sabe eso. La persona tiene el desconocimiento que dentro de su cuerpo se están empezando a, como te estoy diciendo, a cocinar esta serie de problemas que va con los ojos cerrados, caminando hacia un precipicio. El problema es que cuando ese tic-tac llega a lo rojo y estalla, ya no hay vuelta atrás. Todos estos problemas que ocasionan la obesidad, inclusive la obesidad, hay tratamiento y tratamiento muy efectivo para ello, hay control y puede ser reversible. El problema es que cuando se cruza esa pequeña línea roja, ya no hay mucho que hacer. Yeah. Desde el punto de vista, voy a hacer una autocrítica del gremio médico y vuelvo a decir, es a nivel global. Cuando yo hablo que a nivel médico se subestima, te lo voy a poner como un ejemplo. A veces una persona con obesidad puede tener problemas de presión arterial, va donde su médico y el médico se ocupa de controlarle su presión arterial. Y eso está bien, le controla su presión arterial. Cuando mucho le puede decir al paciente, mira, tienes sobrepeso, tienes que ir a un nutricionista o tienes que bajar de peso, y hasta ahí llega la información. Y peor aún, que a veces hay exámenes de laboratorio donde los valores hematológicos están en el rango normal, pero en el rango límite de lo alto, y le pueden decir, está un poco alto, pero está normal. Eso es un punto de inflexión donde puede definir la calidad de vida de esa persona en el futuro. Porque si a esa persona le están diciendo que tú estás bien y aparte tiene las manos puestas en los ojos y está caminando un precipicio, prácticamente un profesional le está diciendo, sigue caminando. Entonces, a lo que tú dices, hay que hacerle entender a la persona que hay un problema, y ese problema puede ir como una bola de nieve, una bola de nieve creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, primero es hacer concientizar a la persona que el sobrepeso no es un estado físico, no es porque muchas personas con obesidad van a una consulta más que todo por una apariencia física, más que por estados de salud. Entonces, en los niños es muy importante mantener un peso. ¿Y por qué es importante? Porque, a ver, nosotros engordamos por dos vías. Una primera vía que se llama por hiperplasia. Nosotros desde que somos niños, que estamos en el vientre de nuestras madres, aumentamos de peso
en la vida intrauterina por multiplicación, por replicación de esas células. Mientras más células hay, más obeso vamos a estar. Okay. Entonces, aumentamos de peso por aumento de número de células de grasa. Ese proceso de multiplicación de células y la hiperplasia se para en la adolescencia. Ok, en este momento estará preguntando, bueno, ¿y nosotros los adultos cómo aumentamos de peso? Porque cada una de esas células pueden aumentar de tamaño. De hecho, una persona puede ir de 40 mil millones de células de grasa a 135 mil millones de células de grasa. Los adultos aumentamos de peso porque cada una de esas células aumentan de tamaño, de 50 micrones a 250 micrones. Para que la gente tenga una idea, no una idea abstracta, sino algo más objetivo, de qué estamos hablando. 50 micrones necesita un microscopio para ver una célula. Con 250 micrones es como agarrar un papel y poner un punto en ese papel. Ni siquiera se necesita un microscopio para ver esa célula. Entonces imagínate 135 mil millones de puntos. Es un cuerpo grande. Pero ¿por qué yo digo que es importante que los niños tienen que mantener un peso? Porque en la edad adulta no es lo mismo bajar con 135 mil millones de células de grasa que con 40 mil millones de células de grasa. Entonces, muy importante la educación y la información a la persona para que tome cartas en el asunto. Hay algo que yo quiero, que voy a hacer un paréntesis para preguntarle algo, doctor, y continuar con el mismo tema que estamos tratando, aunque no es completamente adverso lo que le voy a preguntar, pero un poco más de lo que contribuye a orientar a nuestros niños. Hoy día se está hablando, y yo creo que con toda razón, se está hablando muchísimo de la salud mental. El tema de la salud mental ha explotado, yo creo que después de la pandemia, como problema, pero como tema que se trae a la palestra cada vez que se pueda. Todo el mundo habla hoy en día de salud mental, 20.000 coaches en las redes sociales, a los cuales yo siempre les he tenido un poco de cuidado. Siempre que hablo del tema médico, de salud, les digo a los televidentes, tengan cuidado con los anuncios en las redes sociales, porque hoy día cualquier persona se pone una bata blanca, se cuelga un estetoscopio aquí y dice, yo soy el doctor fulano de tal y les recomiendo esto y esto y esto. Y resulta que esa persona que jamás fue a una universidad, jamás fue médico, simplemente está ganando dinero con esos supuestos consejos que a lo mejor algunos son atinados, a lo mejor algunos, pero no necesariamente. Cuando una persona le dice a usted, tómese una aspirina, esa persona no tiene quizá la conciencia de qué debe primero saber antes de recomendarle a una persona que se tome una aspirina. El dolor de cabeza quizás se le va a quitar, pero a lo mejor esa persona no es la ideal o no está en las condiciones ideales para tomarse una aspirina. Estoy diciendo algo que puede pasar con cualquier cosa, hasta con una bebida de esas de hojas de mata que la gente manda a beber. Entonces tengan mucho cuidado con las redes sociales. Pero esa parte de la salud mental, doctor, la obesidad de alguna manera ¿tiene un efecto colateral en la salud mental? De hecho, la definición de obesidad es una enfermedad neuroconductual crónica, inflamatoria de bajo grado, caracterizada por incremento del depósito de grasa de manera descontrolada. Esa parte de la definición de obesidad, donde habla de una enfermedad neuroconductual crónica, eso neuroconductual, ¿qué significa? Que hay una zona en el cerebro que se llama hipotálamo arcuato. Esa zona es el control del apetito, el control térmico, el control sexual, pero también hay influencia desde el punto de vista periférico en las células con neuropéptidos, hormonas que hacen una homeostasis del equilibrio del apetito. En la persona obesa, vamos a llamarlo así, hay como un cortocircuito en esa homeostasis y lleva a una conducta a la persona de incrementos de alimentos hipercalóricos y también de mayor cantidad calórica. De hecho, dentro de las causas de la obesidad, la conducta es un 10% en esas causas. Ahora, si englobamos el estilo de vida de la obesidad, estamos hablando que los hábitos como el comer, como el sedentarismo, como el sueño no es un mito, que si no duermes engordas, no es un mito, eso es una realidad y podemos hablar ahora de eso. Y la salud mental, como lo estás diciendo, abarca un 61% de los problemas de obesidad. Y tocando lo que acabas de decir,
que quiero también hacer algo puntual en esto, que tú hablas de las redes sociales. Eso es muy cierto. Es muy cierto, no sé en qué momento la sociedad permitió que personas que no están preparadas para cierto, voy a hablar desde el punto de vista de cualquier enfoque médico, le dimos paso a que dieran consejos errados muchas veces. Habrá, sí, consejos que son buenos, pero me encuentro muchísimas veces y muy frecuentemente con información que pueden ser dañinas para las personas. De hecho, me vienen pacientes, no lo he visto ni uno, ni dos, ni tres veces, con información: doctor, si hago esto, me va a resultar así, como sale en este video. Miren, lo peligroso no es que la persona diga, bueno, agarre jengibre, un té de flor de Jamaica, se toma su té, eso lo va a curar del hígado graso. El problema no es que ese té le vaya a ocasionar algún tipo de problema. El problema es que la persona cree que se está tratando su hígado graso y sigue con su hígado graso, que al tiempo se puede convertir en cirrosis hepática, en insuficiencia hepática y hasta cáncer hepático. Porque, como dije al principio, se tapó los ojos hacia el precipicio y va caminando sin la información hacia el precipicio. Entonces, esa mala información que yo veo es muy frecuente y puede hacer mucho daño en ese punto de vista. ¿Y tú sabes qué es lo peligroso? Que tú ves que tienen 3.600.000 seguidores y a veces son cosas bárbaras que yo veo en esas redes sociales, y te lo digo de una forma muy puntual, un ejemplo que yo vi, y lo peligroso también que le preguntan: ¿ese té tiene que ser frío, caliente? ¿Ese té cuántas veces al día? O sea, creen esa información, y eso es lo que puede hacer el daño. Sí. Yo digo que las redes sociales vinieron a aportar muchísimo a la sociedad, pero también trajeron muchísimos problemas que nosotros tenemos que ver cómo orientar a nuestra familia y cómo nosotros mismos afrontar y filtrar mucha de la información que fluye a través de las redes sociales, porque hay cosas de extremada peligrosidad. Como dice el doctor, hay gente que a lo mejor tiene un problema grave y de repente vio a alguien que le dijo: tal cosa se cura con tal cosa. La persona se toma algo a lo mejor con tanta fe que psicológicamente siente un ligero alivio y descuida algo que es algo grave que le está ocurriendo, y que la persona no lo somete al examen de un profesional porque ya yo me tomé lo que me dieron en las redes sociales. Igual que los medicamentos, la gente que vende medicamentos naturales. Las redes sociales aguantan todo y hay que tener mucho cuidado con nuestra salud. Doctor, vamos a hacer una pausa para al regreso continuar hablando un poco más de la situación de la obesidad en la isla. Antes de despedir este primer segmento, quería cerrar con esa experiencia que usted tiene como obesólogo, que es una especialidad médica que yo particularmente no conocía que era tan puntual. Y creo que siendo el problema de obesidad un problema tan grande, lo ideal es tener en verdad el conocimiento a base de eso, porque hay médicos que son toderos. Y vamos a estar claros, yo lo voy a decir, voy a excluir al doctor Fuguet de este comentario, porque lamentablemente sabemos que es así, de que a falta de pan buenas son tortas. En la isla hay especialidades que no están cubiertas, hay médicos, hay enfermedades, por decirlo así, que no hay médicos especialistas sobre esa enfermedad en la isla, y que algún otro médico tiene que suplir esa ausencia, quizás no con todo el conocimiento de lo que debería tener sobre una enfermedad en especial. Entonces, con la mejor voluntad y con la mayor cantidad de ética profesional, trata de ayudar, porque no hay un especialista en esa materia, y quizá por su formación médica puede tener las herramientas para ayudar. Pero yo pienso que a veces hay la necesidad de un especialista en esa enfermedad precisamente, es muy importante. Ahora, yo no sabía que existía una especialidad médica que era la obesología. Sí. ¿En qué consiste y cómo llega usted a esa parte de formación? Sí, por la cátedra de posgrado de Ciencias Fundamentales de la Universidad de los Andes, la ULA en Venezuela, tienen esa especialidad. Es una subespecialidad. Entonces tienen esa formación. ¿Por qué? Porque la obesidad es una enfermedad más
y la obesidad abarca muchísimos problemas. Hay 64 tipos de enfermedades relacionadas a la obesidad, desde una simple estría, pasando cáncer, pasando por eventos cardiovasculares. Es muchísimo las consecuencias que puede ocasionar esta enfermedad. Entonces, y como es una enfermedad, tiene que ser tratada como tal. O sea, no tratar la obesidad no significa decir, bueno, vamos a adivinar, a lo mejor a ti te va a estar bien con este medicamento, a lo mejor no, vamos a mandarte esto, o peor aún, mandar un tratamiento que es de moda. Hay que saber la causa de la obesidad para poder tratar la obesidad. ¿Cómo pretendemos tratar la obesidad o hacer bajar de peso a una persona si no sabemos qué es lo que lo está ocasionando? Correcto. Entonces tenemos que atacar la base del problema para que el paciente pueda lograr sus metas y también prevenir el incremento posteriormente del peso del paciente, que eso se llama reganancia o sobreganancia. Ya. Importante, interesante, porque a veces no le damos la importancia que tienen algunas señales. Yo siempre digo en nuestro programa, y desde que teníamos el programa Pan Papios y Salud, que hoy día lo hemos transformado en esta sección, que cada espacio que tenemos la posibilidad se lo dedicamos al mensaje de concientización, manteniendo aquello de que nosotros somos los responsables de nuestra salud y que prevención tampoco es decisión. Prevención es una decisión de cada uno de nosotros, de prevenir, de actuar responsablemente. Es muy lamentable cuando escuchamos de casos de una persona que dice fue al médico y cuando llegó ya era muy tarde. Eso puede ocurrir un accidente, un disparo, una cosa como esa, que llegó tarde porque bueno, no le dio tiempo de sobrevivir. Pero cuando estamos hablando de una enfermedad que tarda en el avance y que no la diagnosticamos a tiempo porque no nos controlamos, eso es muy lamentable. Y entonces tenemos que grabarnos esa costumbre, crear ese hábito de atender, porque el cuerpo avisa, ¿cierto, doctor? El cuerpo avisa todo. Y el problema es que cuando ya, o sea, tanto es así que en algunas sociedades de medicina de obesidad ya ni siquiera se habla de obesidad, se habla de síndrome de obesidad, porque tú, como acabas de decir, los síndromes tienen signos y síntomas. Ya cuando el paciente empieza a presentar síntomas, ya es tarde. Ya es poco lo que se puede hacer. ¿Se puede controlar? Sí, pero ya es poco lo que se puede hacer. Porque se puede evitar llegar a eso, a todas esas complicaciones. Y a veces ni siquiera son tratamientos tan complicados. A veces con pequeños cambios, con pequeños tips que haga la persona es suficiente para lograr una pérdida de peso constante. Esto no es física nuclear, o sea, la actividad física. Lo que pasa es que también desde el punto de vista de alimentación, igual las redes sociales nos inunda con muchísima información. A veces la persona que con obesidad de muy buena fe dice, yo no sé por qué estoy gordo, porque yo como sano. La persona cree, y realmente cree de buena fe que está comiendo sano, pero resulta que come alimentos que hacen que la persona tenga un incremento de peso y no le permita bajar de peso. Por ejemplo, he escuchado de los pacientes que me dicen, doctor, yo como sano, yo para endulzar, por ejemplo, el café, el té, yo uso una cucharada de miel. Y resulta que una cucharada de miel tiene más calorías que el azúcar. Y no solo, sí, más que una cucharada de azúcar. Y ahí no queda el cuento, sino que la miel es fructosa, el azúcar es glucosa. ¿Cuál es la diferencia? La glucosa la vas a quemar como sustrato energético que vamos a necesitar, la fructosa la almacenas. Entonces son ese tipo de cosas que la persona comete esos errores y a veces se frustra porque dice, yo como sano y qué es lo que me está pasando. O que también se estigma alimentos que son procesados. Y yo les explico a los pacientes, a veces no todo lo natural es lo conveniente, porque hay personas que dicen, bueno, yo me preparo, yo agarro mi naranja, la lavo la naranja, yo mismo la pico y hago mi jugo de naranja muy natural. Resulta que una naranja tiene 47 calorías aproximadamente, y tú cuando vas a preparar un jugo no utilizas una naranja, utilizas por lo menos 3 naranjas. Estamos hablando aproximadamente de 150 calorías. Si tú agarras
una bebida carbonatada cero, puedo hablar de marca, ya bien sea Sprite o sea, Coca-Cola cero, son 0 calorías. Entonces ¿Y eso es cierto, doctor? Eso es cierto, eso es 0 calorías, es como tomar agua. De hecho, tú le das, una persona con diabetes tiene una hipoglicemia por la insulina que está recibiendo y le das una Coca-Cola Light, esa persona va a seguir con la hipoglicemia, no la vas a levantar de la hipoglicemia. Eso es 0 calorías. Eso es como tomar agua. Entonces, todos los productos cero. Exacto, lo que son cero. Cuando son productos light, ¿qué significa ese light? Para que un producto sea light, tiene que tener el 35% menos de calorías que su producto original. Es decir, una mayonesa normal y agarras otra mayonesa, esa mayonesa para hacer light tiene que tener el 35% menos de calorías. No significa que sea bajo en calorías, sino que tiene menos calorías que su original. Entonces, a lo que yo voy, a veces la persona, yo tomo jugo de naranja porque estoy a dieta, no voy a tomar Coca-Cola y resulta que en ese aspecto es más beneficioso que la persona reciba un producto de 0 calorías. Me dicen muchas veces, pero ¿cómo es eso, doctor? Si el jugo de naranja tiene vitamina, tiene minerales, tiene etcétera, etcétera. Todas esas vitaminas que tú necesitas las vas a conseguir en el almuerzo que tú estás recibiendo. O sea, en tu caso, le digo al paciente que necesitamos es que entre en déficit calórico para que puedas perder peso. O todo lo contrario. A veces el paciente dice, bueno, no voy a, por ejemplo, a comer mostaza porque yo estoy a dieta y necesito comer muy sano. Resulta que la mostaza es uno de los aderezos que menos calorías tiene. Y aparte de eso, es un alimento que está dentro de los alimentos termogénicos. Los alimentos termogénicos, hay varios, pero los alimentos termogénicos mejoran algo que se llama termogénesis reguladora, que es la tasa metabólica que tiene la persona, y en cierto modo te ayuda inclusive a perder peso. Entonces, está esa desinformación de las personas que cometen error de poquito a poquito, pero es lo que no permite que la persona rebaje. Eso ocurre muchas veces, y lo digo hasta por experiencia propia, porque yo a veces cuando siento que me he excedido en el sobrepeso que de hecho tengo, que a veces como uno dice, hice de más, y yo sé que me resulta fácil llegar hasta cierto peso, pero a veces no lo consigo, y es quizá lo mejor por eso, porque estoy comiendo cosas que yo pienso que no es que me ayuden a rebajar, pero no es que me engorden, sino que no me dejan perder peso cuando yo trato de hacerlo. Eso pudiese ser. Ahora, doctor, hay una cosa que le quiero preguntar y que tiene que ver con esto de las bebidas 0 calorías. Yo escuché, y aquí por eso tengo la bendición de tenerlo usted delante para preguntarse lo que es experto en esta materia, porque no sé si fue en las redes sociales o en algún lado escuché que las bebidas que dicen que tienen 0 calorías no son convenientes por el hecho de que le dan la información al cerebro de que son dulces, porque por el paladar estoy percibiendo que es dulce y el cerebro cree que es azúcar y le da la orden al cuerpo que la reciba como si es con azúcar, y eso, si se repite mucho, no es conveniente, que el cuerpo esté como diciendo, bueno, se inicia la recepción de azúcar, pero no es azúcar. ¿Hay algo de eso de cierto? Yo vi esa misma información que tú me estás preguntando ahorita, y eso es totalmente falso. O sea, son de esas informaciones, sí. Es totalmente falso. Leí en su momento que las bebidas que son 0 dan información y hace que igualmente te suba la insulina. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque para que te pueda subir la insulina, al comer los carbohidratos aumentan la glicemia, y ese aumento de glicemia hay algo que se llama glucotransportador. Hay unos transportadores que captan el azúcar, que se llaman, hay glucotransportadores 1, 2, 3 y 4. A nivel del páncreas están los glucotransportadores 2, que para cuando incrementa la glicemia, el páncreas capta esos carbohidratos y es lo que hace que empieces a secretar insulina. Entonces, al no haber un incremento de glicemia,
por esas bebidas carbonatadas o esas bebidas cero, no va a haber captación de carbohidratos por parte de los glucotransportadores 2 y no puedes aumentar la insulina. Importante. Entonces, bueno, no. Esas son cosas que es importante saber, y eso es lo que yo les digo en relación a las redes sociales. En las redes sociales hay mucha gente buscando vistas, buscando views para ganar dinero, y dan información que no les importa a quién le estén haciendo, a quién estén perjudicando con ese comentario. Con el permiso de nuestro invitado, doctor Dwight Fugett, él es un médico que se dedica al tratamiento de la obesidad, pero quiero dejarlos un instante con algunos consejos de interés, y ya vamos a estar de regreso con esta interesante conversación con nuestro invitado de hoy. Wow, será lá, será? Sì, non so se era. Esta comitasse c'è l'una di miei doctor. Ai, Bosquiri, non preoccupare. L'abdo mi tabrigia sabra também. Ele sabra, ataca, mi può prego yanto. Seguro que sim, entre 8 horas e meia e 10 horas e meia. Então não está preso na casa também. Bo santa prego na casa sabra. Claro! E o serviço está grátis. Ai, você tá pensando em estímulo lugar aqui, você. Ei, você se bom pô chega lá do met. Lá do meta chega a ser bom. Piu! Promeco solo sali, non sportata apri. Aquí na supermarket, bombini. Ad una servizio, na grandi e chiqui. Cliente darei, te sei, ta nos lei. Bombinita bom, bombinita bom. Boca ta guardamo, libo ta guarda padrenta. Dolci frutta, verdura fresco, tu sorti carni. Pelea barata, pan caliente, buscadivo, cuchi criollo. No va en un camino, la bombinita bocas. ¡Wow! Lo llega el momento que nos turtinco enfrente. El momento para ir a ser querer en su último lugar de sosiego. El momento para planear, conmemorar y celebrar vida de Jesús que ya no tem más. El momento para lagar turcos de mandi señorial. 40 años sirviéndonos pueblo, con hopi empatía y dedicación, cargando con responsabilidad para una bonita despedida. Señorial, para una despedida digno y lleno de amor. Televidente, lo está back con más de información valiosa a tocante salud. Nos tienen en sección van papel de salud una cantidad de inquietud que nos apurva cada día, que nos tiene oportunidad de conversar con alguna persona que por contribuir con orientación de nuestra comunidad ribe término salud, que es un tesoro que nos turtin que cuida. Prometo nos va a ir en más detalle, nos que acordaba que nos llegan a Bosnan, que en el Lab de Med, Laboratorio de Médicos, una institución a lo largo de 45 años a darnos comunidad servicio con un compromiso con la palabra confiabilidad. Confiabilidad para el paciente, confiabilidad para el que trabaja en la cadena de cuidado,
tour están envolvidos tengo sinti e tranquilidad. Ahora como está un resultado, pues hopi viaja, llenan el tratamiento está comenzando. Entonces nos ha recomendado el servicio no solamente confiable, pero dinámico de LabDemet, que ande además a introducir su localidad nuevo Diagnostics by LabDemet, un centro de diagnóstico amplio con equipo de última tecnología y un personal sumamente cualificado. LabDemet, laboratorio de médicos. La nombre también de Bombini Supermarket, el lugar para hacer compras de un ambiente dulce, de un ambiente excelente, alegre. Siempre nos avisa, no está consciente que quizás no es supermarket más grande de Corsao, pero no es un más dulce, no es un camino de botar si compras el sentimiento de estar en casa, para sobra, no es una familia grande y el cosa más importante para Bombini Supermarket es el servicio. Y Nancy no está campeón. Bombini Supermarket, para sobra. Bombinita, la nombre de Sambil, recuerda que Sambil tiene un calendario más grande de actividad para temporada aquí, ya no está de 2 partes de septiembre, son el luna que corre más al mes y mira quiere con interaña pues un día aquí no está papeando de Pascua y tú cosas ahí para sobre ya aña aquí a volto su primer mitad. Así pues con nuestro invitado para checar para Facebook de Sambil toda actividad que nos preparar, acorda toda ya razón de nos grandes ya webs cubo bingo bocachó, bingo mascota, bingo compartir y no olvidar que ya Mars tiene actividad relativa a nos salud y tapesei nos está recomendado para compartir con nos de Sambil de One and Only. Mi nombre también de Agencia Funeraria El Señorial, una empresa que para más de 41 años, by the way, nos está en el día aniversario aquí, El Señorial Asadi de una comunidad, un servicio impecable en el momento tan difícil, ahora que nos pierde un ser querido. Nos ha recomendado para participar también de los fondos, camina popo, tiki, popo paga, lo que quizás porta una necesidad en un momento de apuro, en un momento de corre, pues tibia, Sean y ya te importa en el momento que nos nota ferwak y cosas que suceden de una manera y ya imprevisto y después nos fue base. También se vamos a estar bien preparado. Agencia Funeraria El Señorial, profesionalismo y respeto. Y en el nombre de Curinde donando a nuestra comunidad un aporte fundamental, ribaterreno de inversión, ribaterreno de negocio y haciendo uso de toda técnica y toda tecnología actual. Curinde también tiene opción de donarnos entrepreneurs e guía e orientación necesaria ribaterreno de free zone y también de inversión para negocio. Curinde, un palanca más fuerte en nuestra economía. Curinde te oferecemos facilidad excelente, sostén confiável e o término mais competitivo para negócio que te operar em SEA, na zona econômica na airport ou na Nieuwe Haven, com segurança 24/7 e situada em lugar estratégico cerca de SEA Haven ou airport. Goza de 0% de imposto riba importação, 0% de OB e nada de imposto riba terreno ou propriedade. Com os mais de 45 anos de experiência, nós te conectamos negócio com êxito na Europa, América e Caribe. Oferecemos um bom negócio. Visita curinde.com ou chama-nos na 737-6000. Nós também acionamos mais em nosso programa, nosso invitado, Dr. Dwight Fouquet. Dr. Fouquet, una pregunta. Hace ratito hablábamos un poco de la salud mental y hablábamos de la salud mental, o mejor dicho, de la importancia del cerebro en el asunto de la obesidad. Ahora, si nos vamos un poquito más a las consecuencias o a los efectos colaterales, una persona con obesidad, yo lo digo porque he tenido amigos con obesidad severa y sé lo que se siente cuando una persona se siente limitada de practicar un deporte, de subirse en un avión, de utilizar el servicio de transporte público.
quizá consecuencia de una obesidad que los limita. De niños, hay la cuestión del bullying, lo cual sucede también con adultos, pero el hecho de ser una persona obesa crea ciertos tropiezos o ciertas murallas alrededor de una persona para su desarrollo personal. Sí, de hecho es así, tiene muchas limitantes. Hay algo que se llama estudios clínicos de Edmonton, que lo desarrolló la Universidad de Alberta en Canadá, que es el estado de la persona, y depende de 3 factores: del estado emocional de la persona, del estado físico de la persona, si hay alguna limitante física en la persona, y del estado clínico de la persona. Y ese estadio, que va de 0 a 4, inclusive puede predecir la expectativa de vida de la persona. Y una persona que esté muy deprimida, pero no tiene limitantes clínicas, ya pasa a ser una persona en un estadio 2, 3, nada más por la salud mental de la persona. Tengo pacientes que me dicen, doctor, mujeres, me dicen, doctor, yo tenía tiempo que no podía cruzar las piernas o que no me podía hacer la pedicure. Son cosas que del día a día uno lo ve normal, pero para las personas con un sobrepeso importante es una limitante. Y es un reto para la persona. Eso afecta el comportamiento humano, una cantidad de cosas. Hay un asunto que quisiera tocar brevemente, doctor, que es el asunto de las intervenciones quirúrgicas o las operaciones, la cirugía bariátrica, creo que se llama. Hay diferentes opciones, hay balones, hay una cantidad de cosas, pero el problema que yo he visto en personas que se han realizado operaciones es que muchas veces vuelven a ganar peso, a veces hasta más de lo que tenían antes de la operación, y en otros casos el estado de salud de esa persona se convierte en más vulnerable de lo que era cuando la persona era obesa. No toleran ciertos alimentos, se marean con frecuencia, tienen que cambiar los hábitos alimenticios de una manera, lo que yo he conocido. Por eso quiero preguntarle a usted, que tiene conocimiento sobre esa materia, porque a veces yo digo, si esa persona no se hubiera realizado esa operación, pienso que hubiese sido más feliz hoy día, porque la operación le ha traído consecuencias. Entonces no sé si es mejor los métodos tradicionales. Después vamos a hablar un poco de la movilidad, pero hablemos un poquito de las operaciones. Sí, antes de explicarte ahora las operaciones, yo siempre he dicho que hay 2 tipos de tratamiento: el tratamiento que existe y el tratamiento que no existe. El tratamiento que no existe es el tratamiento que la persona piensa que con una píldora mágica o una inyección mágica se lo coloca, se lo toma y santo remedio. Que la píldora o la inyección va a ser dieta y va a ser ejercicio por esa persona. Eso no existe. Para que haya cambios en el peso, tiene que haber cambio de estilo de vida. Comer más sano y actividad física. Y la cirugía no escapa de eso. Por eso que yo empiezo con esta introducción. O sea, la cirugía no escapa de eso. Hay 2 tipos de cirugía: la manga gástrica y el bypass gástrico. La manga gástrica es una reducción de la cámara gástrica, una disminución de la capacidad gástrica, y la persona pierde peso porque come menos. Y a veces no es la cantidad de comida, sino el tipo de comida que come la persona. Porque no es lo mismo agarrar 3 tipos de comida que pesen las 3 100 gramos, pero que sean 100 gramos de papa frita, 100 gramos de manzana y 100 gramos de brócoli. El que menos tiene calorías es el brócoli, pesando los 3 tipos de alimentos igual. Entonces a veces con el tipo de comida la persona vuelve a engordar. He tenido pacientes, ciertamente, como tú dices, que me dicen, doctor, yo me operé hace 12 años en cualquier sitio, en Colombia, en Venezuela, me operé hace 2 años, pero quedé mal operado porque volví a aumentar de peso. Yo le digo, no es que quedó mal operado, sino que siguió con los mismos hábitos alimentarios que usted tenía, y eso hizo que incrementara otra vez de peso.
Está la cirugía, el bypass gástrico, que igualmente disminuye la capacidad gástrica, pero también debe hacer una derivación del intestino donde se crea algo que se llama síndrome de mala absorción, que es lo que tú estás diciendo, que la persona necesita tomar complejos multivitamínicos para toda la vida porque hay un síndrome de mala absorción. Son personas que si comen alimentos no debidos con alta cantidad de azúcar, entonces, hay algo que se llama efecto doping, que la persona se va a sentir mal inclusive, pero eso es para cirugía para personas que son muchísimo más obesos, pero esas personas tienen que pasar primero por interconsultas por psiquiatría, porque tienen que tomar en la consideración que no pueden volver otra vez a esos tipos de alimentos, porque como tú estás diciendo, esas personas se van a sentir mal. O sea, es decir, disculpe que lo interrumpa, doctor, que a veces yo pienso que así debería ser, pero siempre lo digo con la mejor intención de orientar a nuestros televidentes, que en lugar de uno tomar una decisión, como mucha gente me ha dicho, no, el año que viene me opero, estoy reuniendo dinero porque me voy a ir a operar a los Estados Unidos o a donde sea, voy a terminar un trabajo que estoy haciendo para operarme, y es una decisión tomada y acuden a un cirujano que obviamente está haciendo su trabajo y le dice, como no, yo lo opero, venga a hacer tal día, prepárese. Es preferible, doctor, a lo mejor acudir, yo diría, empezando por nuestro médico de casa y que nos vayan orientando de cuál es la mejor manera para rebajar, en vez de uno por decisión propia, porque a veces la desesperación de que quiero rebajar lo lleva a uno a buscar el camino más corto. Pero la recomendación sería entonces de primero, antes de tomar cualquier decisión, ponerse en manos de un especialista que le diga a uno, no es necesario que te operes, vamos a probar con esta vía, o simplemente sí, opérate. Mira, evidentemente el procedimiento quirúrgico es muy efectivo, es una herramienta bastante eficaz para la persona que tenga la indicación, porque como todo procedimiento, como todo tratamiento, hay indicaciones y contraindicaciones. Hay pacientes que tienen contraindicación, ya bien sea desde el punto de vista farmacológico, ya bien sea desde el tipo de vista quirúrgico, ¿ok? Pero siempre y cuando la persona sea orientada, sea guiada y sea un paciente candidato para la cirugía, sí, la cirugía es muy bienvenida desde el punto de vista bariátrica. Pero siempre el paciente tiene que tener el conocimiento que tiene que haber un cambio de vida, tiene que pasar ese switch, indiferentemente tome la decisión, sea desde el punto de vista quirúrgico o que simplemente la persona sin tratamiento, sin fármacos, sin cirugía, tome la decisión y empiece a ver un cambio del estilo de vida. Correcto. Bueno, doctor, ya para concluir, el aspecto de movilidad, el aspecto de movición, manera no se dice en apropiamiento, ¿qué le podemos recomendar a nuestra gente? Sí, anteriormente se recomendaba que las personas hicieran ejercicios cardiovasculares. Eso ha cambiado. Actualmente se recomiendan ejercicios isométricos, que son los ejercicios de fuerza. Pero cuando la persona toma la determinación, yo siempre les recomiendo al paciente que empiecen con lo que puedan. Si pudo 5 minutos, fueron 5 minutos. La próxima semana su cuerpo dará para 10 minutos y así de manera progresiva. Pero lo importante es que empiecen a hacer actividad física. Porque ese cambio de tipo de actividad física que anteriormente era cardiovascular y ahorita se recomienda el ejercicio de fuerza, es decir, pesas, máquinas, porque parte de la obesidad, parte de su fisiopatología es una resistencia a la insulina. Mientras la insulina está más elevada, la persona va a tender más a aumentar de peso porque hay como una retroalimentación de una hormona llamada leptina con la insulina y hace que la persona gane más de peso. Ahora bien, si la mayoría de esos receptores de la insulina están en el músculo esquelético y a nivel hepático. Entonces, para mejorar esa sensibilidad a la insulina, ¿qué vas a hacer? Si estás obligando al músculo que tiene que tener un sustrato energético como los carbohidratos o los alimentos que vayan a consumir, tienes que hacer actividad de ejercicio muscular para que ese receptor de ese miocito, esa célula del músculo, pueda captar mejor ese carbohidrato y mejorar lo que es la resistencia a la insulina. Si hacemos actividad física de fuerza muscular, vamos a tener una buena masa muscular,
para edades avanzadas, para que nosotros no seamos carga para nuestra familia, para que nosotros nos podamos valer por nosotros mismos. Ya. Bueno, importante, tenemos que conservar una buena salud y no olviden que eso es parte de una inversión para el futuro, porque cuando los años pasan, vamos a necesitar todo eso que acumulamos en nuestra juventud, que se llama salud. Por eso ese proyecto me parece excelente el nombre, porque la salud es una riqueza y mucha gente no la tiene. Doctor Fouquet, muchísimas gracias por su visita y por tanta información de interés, y a ustedes también muchísimas gracias. Dankin, a vos, sintonía, Shonan, tenemos próximo programa.